Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Leo. Cariño, ¿cómo estás, mi leoncito? Richard, ¿por qué esta corona? Porque estás dentro del grupo de los punteros, cariño, ¿vale? Por eso que me pongo esta corona. Si no me equivoco, esto sería ya tu tercera lectura, lo que es en la semana, mi querido leoncito. Por eso te mereces la corona, cariño. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Antes de empezar, Leo, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Cuesta. Muy bien, corazón, muy bien. ¿Te has dado cuenta, Leo, que costó hacer lo que es el juego con el cuenco tibetano? Y mira que yo tengo mucha experiencia con esto. ¿Sabes qué siento, Leo? Siento que muchos de vosotros están como un poco estancados o estancadas. Siento esto, ¿vale? Porque costó hacer el juego. He visto muchos cabellos, pero lamentablemente esos cabellos se caían, cariño. Siento que muchos de vosotros, mi leoncito, por X motivos, puede ser que vas a estar rompiendo algún tipo de amistad, algún tipo de contacto, o simplemente tú estás lo que es en un proceso de separación, Leo, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. ¿Por qué el cabello? Porque vosotros cuando sueñan cabello que se le cortan o que se está cayendo, representa, cariño, que una persona sale de tu vida. No es que parta al cielo, simplemente sale de tu vida, mi querido leoncito. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo para Leo. Una carta guía, una carta consejo para mi leoncito. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice? Muy bien. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas y debajo tengo la carta del rey de copas. Fíjate muy bien, te lo voy a enseñar uno por uno. Si tú te das cuenta, Leo, aquí este personaje está dando lo que es la espalda. Está lo que es en un terreno donde prácticamente no nace nada. Y a su alrededor, en la parte de arriba, hay muchos cuervos. ¿Qué me quiere decir esto, Leo? Me dice que hay una persona que posiblemente sale de tu vida de una forma resentida o resentido. O tú de repente, cariño, puede ser que te vas a empezar a alejar de una persona. Como que me dices, yo no pierdo nada con él o con ella, o ellos de repente, cariño, piensan que no pierden nada contigo, mi querido Leo, porque aquí hay un terreno que está árido, ¿vale? En este momento, Leo, esta persona simplemente se está dejando llevar por la ira, simplemente por el impulso o por la desconfianza. Puede ser tú, como también puede ser la otra parte, mi querido Leo, ¿vale? Y si te das cuenta, todo lo que lo rodea son nubes, malos recuerdos, pensamientos, malos deseos, inseguridades, etcétera, etcétera. Vosotros tienen que observar las cartas, Leo. No solamente te tengo que decir 10 de espadas. 10 de espadas significa que alguien toca fondo, pero hay mucha información aquí. Hay mucha información. Estaría todo el día hablando de la carta del 10 de espadas. La otra carta, cariño, si te das cuenta, el rey de espadas, siento, corazón, que aquí hay orgullo, tanto de tu parte como también de parte de ellos o de ellas, porque si te das cuenta, este personaje está centrado en su recuerdo porque está viendo lo que es al suelo. Irónicamente, hay un cuenco aquí y está dando lo que es vuelta con su dedo. Está lleno de agua,
pero está lo que es en una posición de reposo, Leo. Está reposando, está con las piernas cruzadas. Al fondo, Leo, hay como un velero, ¿te das cuenta? Entonces, siento que esta situación que vosotros están pasando le aleja o lo aparta más y más de ellos. Esta situación, cariño, está relacionado con los sentimientos de pareja, como también puede ser lo que es la amistad o la familia, porque hay mucha agua, cariño. Mucha agua, ¿vale? Siento como que muchos de vosotros, Leo, posiblemente no te entiendes bien con alguien, o te sientes decepcionado o decepcionada de una persona. Tenemos acá lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido leoncito. Signos. Me sale lo que es un Géminis. Vamos a ver. Me sale lo que es un Sagitario o Acuario. Me sale lo que es un Cáncer. Y cierras con otro Leo, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Iniciales, cariño. Te he dado lo que es signos, ahora iniciales. Vamos a ver, Leo, corazón, ¿qué me dice? Iniciales. Vamos a ver qué me dicen. La letra Y, la letra G, de gato y de gata techera. Recuerda, Leo, que los superchats yo hago los días jueves a las 10:30 de la noche, horario de España, los días viernes a las los días viernes a las 5:30 de la tarde, horario de España, y el domingo a las 8 de la noche, horario de España. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué ha pasado aquí, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás distante? ¿Por qué no te hablas con una persona? ¿Qué ha pasado? Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos, cariño. Siento, mi querido Leo, que tú me dices, Richard, estoy distante con él o con ella porque me ha dado la espalda. ¿Te das cuenta, Leo, que todas las cartas que salen no dan la cara? Y si dan la cara, dan la espalda a algo. ¿Te das cuenta, mi leoncito? Siento que a lo mejor de repente tú esperabas más de esta persona, o tú de repente pensabas que esta persona iba a meter lo que es la mano al fuego por ti, y quizás, cariño, te has llevado lo que es una decepción. Como que no esperabas que actúe de esta manera, él o ella. Puede ser pareja, puede ser amigo, puede ser familia, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. ¿Qué me dice? Escucha. Ego. Dice, está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos, es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego, que solo desea hacerle desgraciado. Cariño. Siento, Leo, que muchos de vosotros esta situación se puede solucionar, pero a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo no quiero hablar. Y la otra persona también no quiere hablar. Orgullo, cariño. Pero siento que vosotros podrían estar juntos, porque aquí hay ego, cariño. Tú de repente lo consideras, esta persona también te considera a ti, pero aquí hay orgullo, aquí hay ego, Leo. Ego, de las dos partes, ¿vale? Las dos partes. A lo mejor de repente a ti no te gusta perder y a la otra persona tampoco le gusta perder. Y esto te está saliendo de contexto, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver, Leo, cuál es la energía de ellos o de ellas. ¿Por qué tú de repente estás así? Resentido, resentida. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido leoncito. ¿Cuál es la energía? Tenemos la carta del 3 de pentáculos. Al margen de lo que haya pasado entre vosotros dos, siento que esta persona busca solución. Pero por el momento, cariño, están envueltos prácticamente en sus ideas, en sus ideales, en su orgullo. Pero esta persona luego va a buscar solución. Va a hablar contigo, te va a explicar las cosas, o de repente las cosas salen lo que es a la luz, pero esta persona habla contigo, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo que aquí ha habido, puede ser lo que es un malentendido, o esta persona se ha dejado llevar por el impulso del momento, Leo. Pero no es porque a lo mejor no quiera tu amistad, no quiera tu amor, no te valore como familia, se ha dejado llevar por el impulso. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dice. Vamos a ver.
Mi querido leoncito, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del emperador, la carta también del 8 de pentáculos y la carta del 10 de bastos. Y siento, Leo, que esta persona en estos momentos es como que también, es como que entre vosotros dos ha habido un enfrentamiento, una discusión, o de repente esta persona está tratando de buscar el por qué tu cambio, o el por qué de repente han llegado hasta este punto, Leo. Porque sale la carta del emperador, mira, y es conflicto. Y tenemos la carta del 8 de pentáculos. Se pregunta, ¿por qué Leo ha cambiado conmigo? ¿Por qué de repente las cosas han terminado así? ¿Por qué de repente yo he cambiado con Leo? Se pregunta. Y tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. En estos momentos se siente mal. Se siente muy mal. Yo lo que siento, Leo, te lo digo de corazón, tú de repente no has sabido llevar la situación. Esta persona no ha sabido llevar la situación. Han discutido, se han dicho de todo menos bonito. Y pues entonces, cariño, tú te has quedado resentido, resentida y ellos también. Esto es lo que ha pasado. Entonces, esto como en estos momentos hay un resentimiento, vosotros se alejan más y más, mi querido Leo. Pero no quiere decir que no te quiera, no quiere decir que no te aprecie. Simplemente, corazón, es el orgullo, es el ego, Leo. Voy a sacar más cartas a ver qué más me dicen. Y tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Está esperando que las cosas se pongan en orden. Tiempo al tiempo. Porque esta carta me dice, este personaje está pendiente. Si tú de repente escribes, si tú dices algo, si tú lo llamas, etcétera, etcétera. Va viendo siempre su reloj, va viendo siempre, cariño, de repente, yo que sé, su móvil, etcétera, etcétera. Mi querido leoncito, ¿vale? Siento esto. Vamos a continuar, Leo. Vamos a ver, Leo. Dime qué tiene que ver para ti el número 7. Busca, ¿vale? No me digas por qué, pero busca el número 7. O la fecha 7. Tú solamente busca. Vamos a ver, solteros y solteras, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Solteros y solteras. Dice... La carta del 9 de copas, cariño. ¿Hay una persona que te pretende o hay una persona, cariño, que te gusta? La carta también de la estrella. ¿O vosotros sienten mucha química? Muy pronto. ¿Por qué te digo muy pronto? Porque es la carta del 9 de copas, cariño. Muy pronto una persona se va a comunicar contigo y te va a decir todo lo que siente por ti, cariño, porque tenemos la carta de la estrella que representa también lo que es la distancia, pero también representa comunicación, cariño, ¿vale? Muy pronto. Cuando yo te digo muy pronto, yo creo que va a ser antes que se acabe el año, ya no falta nada, cariño. 3 meses, 2 meses, antes que se acabe el año, solteros y solteras, o tú vas a tener pareja, o una persona te va a decir lo que siente, lo que quiere de ti. La carta también de la sacerdotisa, y siento que es una persona, Leo, que viene de una forma clara. Te va a presentar a la familia, te va a presentar a los amigos, una persona madura, una persona que a pesar que a lo mejor de repente ha tenido lo que es historias, es una persona que cuando te conoce a ti, sabe lo que quiere, cariño. Entonces, bendiciones solteros y solteras. Veo que muy pronto, corazón, vas a estar en pareja. Muy bien, vamos a ver economía. Una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo para mi querido Leo. Carta guía, carta consejo para mi querido Leo, corazón. Richard habla solamente de amor. Cariño, ¿tú piensas que la vida solamente es amor? Hay muchas cosas, cariño. Hay economía, yo que sé, familia, salud, mensaje de los ángeles. La carta de la rueda, mi querido Leo. Dinero nunca te va a faltar, ¿vale? Pero me dicen, céntrate en tus proyectos, en tus sueños. Si a lo mejor de repente ha pasado algo en la cual tú en estos momentos estás un poco distraído o distraída, me dicen que dinero nunca te va a faltar, cariño. Si tú estás sin trabajo y tenemos la carta de la rueda, en el mes de Capricornio es un mes propicio para que tú tengas trabajo a finales de año, corazón. La carta de la justicia, te veo firmando documentos, trámites legales o simplemente la justicia está lo que es a tu favor. La carta del Papa me confirma la justicia o un trabajo firmando documentos o trámites legales, mi querido Leo. Entonces,
Tanto la parte legal como también lo que es la parte económica, sale lo que es a tu favor, Leo. Muy bien, vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, siento que hay una persona que se ha marchado de tu vida. Esta persona puede ser del signo de Capricornio o elemento tierra. Por otra parte también, siento que hay una persona que se acerca a tu vida y puede ser que sea de Sagitario. En base que una persona se va, cariño, o tú terminas lo que es una relación, hay una persona de elemento fuego, Sagitario, que te acompaña. ¿Por qué? Porque detrás hay un caballo que representa a Sagitario. Y este elemento, esta persona que te deja solo o sola, pues simplemente continúa su camino. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué más me dice? La carta del 10 de espadas, cariño. Me hablan del personaje con la cual tú de repente en este momento no te hablas. Puede ser que vosotros viven en un lugar donde la tierra es un poco árida, no llueve mucho. Puede ser una isla o puede ser una costa donde no llueve mucho. Es de piel blanca, pero está bronceada o bronceado. Cabello largo. A lo mejor el cabello es castaño, rojo, natural o pintado o rubio, cariño. Es una persona que también le gusta vestirse con ropa muy suelta. Entonces, una persona con vestidos, faldas, etcétera, etcétera, cariño. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? 2 me salió. La carta del 3 de oros. Hay un personaje que posiblemente estaba con la cabeza caliente, que a lo mejor todo lo que tú decías te contradecía, o simplemente tú tenías algún tipo de discusión con una persona. Veo que esta persona, cariño, se acerca otra vez a tu vida. Si hay hijos, especialmente por los hijos o simplemente por la amistad. Puede ser de piel blanca, cabello castaño o cabello negro, se peina por el costado. Puede ser que tenga barba. A lo mejor de repente vosotros tienen lo que es un trabajo en común o trabajan juntos en la misma empresa. Siento que tú estás poniendo tu energía, lo que es en tu proyecto, tus sueños. Esta persona va a estar más cariñoso, más cariñosa o simplemente te va a entender lo que es en la parte laboral. La carta de Rey de Copas, esa persona que en estos momentos tú no te hablas con él o con ella, te está pensando. Puede ser de contextura gruesa, cabello corto, puede ser que tenga canas, aunque se lo pinte, si son varones barba. Me dicen, es una persona que también siempre cuelga consigo desde un rosario hasta una cadena o algo que es muy especial para él o para ella. Con textura gruesa, piel blanca, puede ser que esté un poco bronceado o bronceada, vive cerca de la costa, vive cerca del mar, es una persona que se mantiene en silencio, mi querido leoncito. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Yo siento, Leo, que esta persona vuelve o te pide perdón o te pide disculpa. Tiempo al tiempo, ¿vale? O simplemente vosotros dos tienen que pedirse disculpa. Hasta la vista y sé feliz. Dejen el ego.